Shalom a todos, una Shavuot, una buena semana. Para todos también los que van a ver este videito después o ahora. Pero bueno, vamos a comenzar a ver algunos temas sobre Rosh Hashanah, Yom Teruah. Eh, Tenemos semanas para ir viendo prácticamente un par de semanas para ir viendo esta fiesta, otra par de semanas para ver Yom Kippur, otro par de semanas para ver Sukkot, y así nos vamos a dividir el tiempo para aprovechar de ver de todo un poco y también ir complementando con otros materiales. Sabemos que muchos de acá ya han participado de festividades antes, ya han estudiado estas festividades, pero por allí también habrá alguna persona que lo estará viviendo por primera vez o que por primera vez escuchará. Entonces, siempre, cada año, así como cada para allá estudiamos, volvemos al inicio, volvemos a estudiar algunas cosas que a lo mejor para algunos ya son sabidas, para otros quizás no tanto, pero bueno, todo es parte de este proceso de aprendizaje y de continuar, ¿cierto? El ciclo. Entonces, el día 18 de septiembre, y ya les mandamos, ¿cierto? Ahí en nuestras redes está una imagen con la fecha de las festividades. 18 de septiembre al atardecer comienza Yom Teruah, o el día de la trompeta, o también Rosh Hashanah, que se le suele llamar el día de la cabeza de año o el inicio de año, literalmente. Entonces, vamos a ver este pequeño resumen de toda la fiesta, que está hecho por el rabino judío mesiánico Eliezer Bograd, de Venezuela. Tiene este pequeño compendio y lo quiero compartir con ustedes también. Entonces, Rosh Hashanah o Yom Teruah. Ahí hay una pregunta que para algunos a lo mejor no les suena a qué se refiere, pero la verdad de repente hay ciertas discusiones entre algunos grupos que van estudiando la Torá, ya que el judaísmo le llama Rosh Hashanah. Y siempre le llama Rosh Hashanah, no le llama Yom Teruah. Sí se le conoce como el día de hacer sonar trompeta o Yom Teruah, Teruah o Truah, como le queramos decir. Pero también se le llama Rosh Hashanah, pues, y entonces hay algunos que dicen que no puede ser Rosh Hashanah, que otro es el inicio del año, y bueno, ahí empieza de repente una pequeña diferencia entre algunos grupos, pero vamos a ver un poquito de todo. Eh, Les pido también que puedan, si tienen alguna duda, la podamos ir viendo hacia el final, por lo menos de la exposición, o pueden ir escribiendo también en los comentarios para ir revisando si hay alguna pregunta y duda, ¿ya? De nuevo, entonces, en la tradición judía la celebración tiene varios nombres. Lo que vamos a vivir ahora es una festividad bíblica. Y en la Biblia, incluso en la tradición judía, tiene más nombres de lo que aparece netamente en la Biblia. Se le suele llamar, por ejemplo, Yom HaZikaron, eh, o allí, como aparece allí, Yom HaZichron Teruah, ¿ya? Que es el día del memorial de la aclamación. Zikaron significa recuerdo, un memorial, y Teruah o Truah significa una explosión, un estallido, un sonido fuerte, ¿ya? Es justamente el sonido que hace el chofar. Entonces, también se le llama a el Yom Teruah, el día de la aclamación, ¿ya? Entonces, por un lado es el día del recuerdo, que se recuerdan ciertas cosas, y por el otro lado es un día de aclamación, o es un día de hacer sonar trompeta, ¿ya? Algo se anuncia. En un nombre dice que algo se anuncia, en el otro algo se recuerda. En la literatura judía su denominación tiene que ver con la condición del Eterno como creador, rey y juez de la creación. Entonces es la festividad donde reconocemos al Eterno, al Dios, ¿cierto?, de Israel, Hashem y todos los nombres que podamos usar para Él, el Creador, como justamente creador, es decir, recordamos la creación, que Él fue el que hizo todas las cosas, lo reconocemos como rey. Entonces no solamente es que Él creó y se desligó del mundo, sino que Él es rey. Lo aclamamos como rey, ya que Él creó y hizo todas las cosas, Él y su voluntad divina, perfecta, agradable,
finalmente es la que lo proclama rey sobre todas las cosas. Él puso una ley y todo se hace conforme a la ley que él dispuso. Por lo tanto, él es el que dicta las leyes de este reino, de este universo. Él es el rey. Y también el juez de la creación. Porque se anuncia también en este día, y esto es algo que se anuncia, que va a haber un juicio, que hay un juicio. Va a haber un juez, va a haber algo, ¿cierto?, que se va a sentenciar. Van a haber pruebas que se van a poner delante del juez. Entonces también él es un shofet, un juez en este entonces. ¿Ya? Creador, Boré, rey, melech y juez, un shofet, avería de la creación. Entonces también tiene otros nombres inclusive. Se le suele llamar el día del juicio por lo que acabamos de mencionar. Yom Hadin, el día del juicio, literalmente. Din, que tiene la misma raíz del nombre de Daniel, por ejemplo. Din de juez, de juicio. El día del juicio. Porque nuevamente recordamos que allí hay un juicio. Hay un tiempo donde las cosas son presentadas delante del Eterno. Hay un ciclo que se vuelve a renovar, pero las cosas son puestas delante de él. Y también se le llama Yom HaZikaron, el día del recuerdo, como ya vimos. También, ¿qué podemos decir de esta festividad? Dura 1 o 2 días. Se extiende desde el 1 de Tishrei, ya que sería el 18 de septiembre en la noche, que comienza el día del 1 de Tishrei, y el 2 de Tishrei también se suele extender, ya que en el calendario lunar, por lo menos donde se cuentan los meses, hay un periodo de 2 días donde puede haber o no haber luna nueva, ¿cierto? Para que comience el nuevo mes. Entonces, esos 2 días se les considera también como un día de fiesta. ¿Ya? Entonces, el 1 y el 2 de Tishrei. ¿Qué más podemos decir sobre esta festividad? El nombre de Rosh Hashanah viene de la Mishnah, viene de los dichos de los rabinos y del Talmud, como se le llama Rosh Hashanah, cabeza de año o inicio de año, el comienzo del año. ¿Ya? Ya que por lo menos es destacado dentro del antiguo Medio Oriente, el antiguo mundo, incluso de la Biblia, que esta es una fecha donde se hacían renovaciones, por ejemplo de los reyes. En la antigüedad había varios nuevos años, por así decirlo. Es como hoy día también existen. Está el 1 de enero, pero también hay como un aniversario donde se recuerda, no sé, las fiestas patrias, o también hay un día donde comienza el inicio del calendario fiscal, y así, hay diferentes años nuevos que van en el calendario. Entonces este sería una cabeza de año en ciertas características, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque incluye los siguientes puntos. El toque del shofar, ¿ya? Que sería una de las notas, por ejemplo, que se llama teruá. El teruá o el teruá es justamente el sonido tu, el teruá. Ya, perdón, está bien, me enredé, es el sonido largo. El teruá es como el sonido que son de 9 golpes continuados, ¿ya? Entonces, de ahí que toma nombre este día también. Es también ese sistema de sonido que se va tocando a través del shofar. Entonces, en este día se toca el shofar. Es un mandamiento, de hecho, tocar el shofar. Hay quien toca el shofar en otras circunstancias, pero en ese día en particular es un mandamiento tocar el shofar. Entonces, no es como si quiero o no quiero, el tema es que hay que tocar el shofar. O por lo menos el mandamiento es oír el sonido del shofar. También tiene ciertas bendiciones adicionales propias del servicio de Musaf, que es el servicio de Shaharit, y se le pega a otro servicio, ¿ya? Que es un servicio adicional. Y allí se recuerdan, por ejemplo, se le proclama a Dios como rey, se hace sonar el shofar, finalmente son como diferentes declaraciones que se van haciendo durante luego de la mañana del Shaharit, para reconocer que él es el Dios, el creador, él es el rey, etc. ¿Ya? Hablando un poquito de cómo se efectúa ese día, la costumbre. Aquí tenemos algunas referencias bíblicas, ¿ya? De esta festividad. Entonces, tenemos allí
el Levítico 23 al 25, Números 29 del 1 al 6 y Nehemías 8. Tenemos 3 versos ahí que nos recuerdan esta festividad. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos versos para que podamos ir analizando un poquito, ¿ya? Este es un estudio preliminar, tampoco es tan extenso para que hablemos de toda la fiesta, ¿ya? Yo también quiero dejar una reflexión hacia el final para que podamos también, ¿cómo se llama? Tener una cuota de reflexión también de este día, algo que nos podamos llevar también como aprendizaje para esta semana, ¿ya? Entonces veamos. Voy aquí a mostrarles también en la pantallita para que ustedes también puedan ver lo que yo estoy viendo. Ahí. Vamos a... Ahí están viendo, ¿no? ¿Qué hace esa publicidad ahí? Ahí sí. Ya, entonces ahí tenemos. Levítico 23, del 23 al 25. ¿Qué es lo que dice? Qué raro, aquí me salió mucha publicidad. A ver si la podemos sacar. Vamos a sacar eso porque no nos conviene que esté ahí. Ahí lo siento, ahí sí. Se nos cambió el capítulo ahí. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Vamos viendo. Voy a poner más grande ahí para que vean. Más grande, más grande, más grande. Ya. Otra vez el Señor habló a Moshe diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendréis día de reposo. En el séptimo mes, el día primero. Un memorial al son de trompetas. ¿Cómo le llamamos antes? Yom Zichron Teruah. Una sagrada convocación. No haréis trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. ¿Ya? Entonces este es el día donde se recuerda el memorial, el sonar de trompetas, sagrada convocatoria. Todo el pueblo debía reunirse. Este primer día del séptimo mes parece que no pasaba desapercibido, no es cualquier mes, era un día importante en el antiguo Israel, ¿ya? Y en ese día se presentaban ofrendas y diferentes tipos de servicios, ¿ya? Entonces ahí tenemos solamente en la escritura una aproximación a lo que es esta festividad, ¿ya? Tenemos entonces el otro verso. Ya vamos a buscar Números 29 del 1 al 6. ¿Qué es lo que dice acá? En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis una santa convocación. No haréis trabajo servil, será para vosotros día de tocar las trompetas. Entonces, es un día sagrado, ¿no? Un día que no se trabaja. Es un día de hacer sonar el shofar o las trompetas, literalmente dice. Ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor. Entonces también habían ciertos holocaustos que eran presentados, es decir, sacrificios. Un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa, por el novillo 2 décimas, por el carnero 1 décima por cada uno, de los 7 corderos, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. O sea, aparte de presentarse ofrendas votivas, mejor dicho, ofrenda como los minjá, que eran ofrenda, a ver, de grano, ¿cierto? De harina, como dice ahí, décimas de flor de harina. También se llevaban animales, como un carnero, corderos, y también se hacía expiación en ese día, ¿ya? Generalmente en los días especiales había algún tipo de ceremonia así para hacer expiación. Pero en este día tiene un contexto aún todavía mayor en este sentido. Entonces luego dice, esto además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. ¿Ya? Entonces, es en ese día de la luna nueva, ¿ya? Que sería el Rosh Hodesh, por así decirlo, de ese mes, el nuevo mes, el comienzo del mes, de ese mes,
Se haría también la ofrenda de cereal, además de mantener las mismas cosas que ya se hacían, se adicionaban todo esto que vimos acá. Ya todos esos sacrificios y esas ofrendas. Por lo tanto, era un día especial. No era un día que pasaba desapercibido. El pueblo de Israel estaba reunido, los sacerdotes estaban haciendo una labor, estaban haciendo sacrificios, entregando ciertos elementos votivos, porque era un día especial. Un día de recuerdo, un día de proclamación del shofar. Y vamos a ver también a qué se refería todo esto. Veamos el tercer punto de esto, que era Nehemías 8, ya que, a ver, sí, estamos bien. Oh, me faltó ahí, me pasé. Ahí. Ya, entonces dice, bueno, vamos a ver en estricto rigor más o menos qué significa, pero no vamos a ver todo, porque es un capítulo un poco más largo, ¿ya? Entonces dice, Esdras lee la ley, ¿ya? Cuando ellos estaban volviendo, ¿cierto?, del cautiverio de Babilonia, los judíos estaban retornando, ellos se les vuelve a leer la Torá, ¿ya? El compromiso. Entonces dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer mes del mes séptimo, el primer día, perdón, del mes séptimo, es decir, era Yom Teruah o Rosh Hashanah. Ya, era Yom Teruah, ese día que estamos recordando ahora. Y se leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que se había hecho para esta ocasión. Junto a él estaban tanto, etc. Abrió el libro a vista de todo el pueblo, que él estaba más alto que ellos, por eso se suele poner la Torá en un estrado, ¿cierto?, en las sinagogas. Esta costumbre incluso la vemos en la Biblia. Y todo el pueblo se puso de pie, por eso que cada vez que se va a leer la Torá, o por lo menos que se hace la bendición, la gente se coloca de pie. Entonces bendijo al Señor, y el pueblo respondió, amén, amén. Y aquí también viene la otra costumbre que nosotros tenemos. De una vez que se lee la Torá, se dice Devar Elohim, palabra, ¿cierto?, del Eterno, amén. Y confirmamos la palabra, ¿cierto?, como lo hizo el pueblo en este entonces. Alzaban las manos, se postraron, adoraron al Señor rostro en tierra. Y ahí estaban otros también del pueblo, y habían algunos leyéndolo, traduciéndolo, dándole sentido a todo esto, ¿ya? Entonces, el día de Rosh Hashanah también, o el día de Yom Teruah, recuerda el retorno de Israel, ya, desde el cautiverio, y también una renovación del compromiso en cuanto a la Torá. O sea, un nuevo comienzo para cumplir la Torá en ese día. Es decir, lo que se hizo hasta ese día quedó atrás. Y lo que se hizo a partir de ese día, una renovación de la Torá en nuestras vidas. Entonces también de aquí se puede desprender lo que por ahí vemos en este día, que es un día de renovación de votos. Nos presentamos, somos juzgados y renovamos nuestros votos delante de Él para poder volver a seguir cumpliendo la Torá, pero de una manera renovada, ¿ya? Así como todo el pueblo se escuchó, entendió de qué se trataba, se emocionó con la lectura y se identificó, y luego comenzó nuevamente un proceso en la Torá. Entonces es un día propicio también para aquellos que estaban lejanos puedan acercarse a la Torá. Es un día donde nos presentamos todos y también escuchamos. Entonces en este día también se hacen lecturas de la Torá y también escuchamos, incluso como dice allí, estaban todos de pie, dice allí, pero después se postraron y adoraron. Entonces la costumbre también que hay en este día es que luego de ciertas bendiciones, por ejemplo, como la ley, ¿no?, nosotros nos postramos en tierra. No solamente nos inclinamos en este día, nos postramos como lo hizo el pueblo. Una vez de recibir la Torá, escuchar todo lo que el Eterno tiene para nosotros, todo lo que hemos fallado,
Porque en el fondo es como verse en un espejo. Esdras leyó y ellos sabían que habían hecho mal, que habían dejado de hacer, y inmediatamente reconocieron de quién era el dominio en ese momento, del Eterno. Entonces ellos también se postraron y reconocieron, se sometieron a esto. Entonces en este día de Yom Teruah también nosotros nos postramos, en algunas declaraciones, por lo menos en el servicio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos puntos sobre para ir ampliando un poquito, de a poquito, ¿cierto?, esta festividad, que no sea algo tan denso para todos, inmediatamente. Entonces, sigamos avanzando. Algún sentido mesiánico. Rosh Hashanah o Yom Teruah. La Mishnah, en el tratado de Rosh Hashanah, dice que el shofar es el instrumento hecho de un cuerno de animal. De cualquier animal menos de un toro, por el problema del becerro de oro, ¿cierto? El Getaeg, el pecado del becerro. Entonces en el Talmud de Babilonia, Rosh Hashanah 26a, en una época se prefirió el cuerno de carnero. Se toca el shofar en recuerdo del sacrificio de Isaac, sustituido por un carnero. El shofar encorvado indica la sumisión del hombre a Elohim. Entonces vemos que el sonar un shofar, el sonar una trompeta en este día, llegó a ser a través de un cuerno de carnero. No un cuerno de toro, sino que se prefiere el cuerno de carnero. No, por ejemplo, alguien puede tener un cuerno, no sé, de antílope o de otro animal, pero en Rosh Hashanah se prefiere un cuerno de carnero. ¿Por qué? Porque en ese día se recuerda también el sacrificio o la atadura de Isaac, Akedat Yitzhak, que se le llama en hebreo, la atadura de Isaac, cuando Isaac iba a ser presentado como un sacrificio. Entonces recuerda que fue provisto en ese momento, ¿cierto?, un animal, un carnero, justamente para ir en reemplazo de él. Entonces el shofar recuerda ese episodio también. Recuerda la misericordia que el Eterno tuvo, pero sobre todo recuerda al Eterno que Abraham estuvo dispuesto a todo, con tal de servir, ¿cierto?, a Dios. En ese sentido podremos decir que no le tenía nada que envidiar, aunque suena un poco, a ver, difícil, no tenía nada que envidiarle a otros pueblos que hacían sacrificios, humanos incluso. Abraham estaba dispuesto a ir tan lejos, pero obviamente el Eterno no es lo que quiere de nosotros. Pero Abraham también estaba dispuesto a humillarse su corazón incluso de aquella promesa que se le había cumplido al haber tenido ese hijo tan anciano. Todavía estaba dispuesto a hacer, ¿cierto?, una ofrenda ante el Eterno, lo que él le pidiera. Eso demostró en el fondo que Israel estaba dispuesto, pero no era necesario, por supuesto, que hiciera ese sacrificio. Ya, entonces nos recuerda el episodio y la misericordia, la compasión que tuvo el Eterno con Abraham, nuestro padre, y también recuerda el mérito de Abraham. En el fondo es eso. El mérito de Yitzhak, el mérito de Abraham y el mérito de Yitzhak. Y a nosotros nos recuerda, por supuesto, el mérito de nuestro amado Mesías, que puso su vida por cada uno de nosotros, Yeshua, de Nazaret. Entonces en ese día se recuerda el mérito, y por eso se hace sonar este shofar, para también que el Eterno recuerde ese mérito, el mérito de nuestros padres. El shofar también, que es doblado, se dice en el Talmud que representa también la sumisión del hombre, la sumisión de nosotros ante él, como si nos inclináramos en ese día. ¿Ya? Rav Saadia Gaon da 10 razones para tocar el shofar en esta fecha. Ya un rabino genio, que la palabra Gaón significa genio. Bueno, eran rabinos bien brillantes, por así decirlo. Bueno, tiene este nombre. Rav Saadia Gaon hace un comentario y dice que hay 10 razones por lo menos para tocar el shofar en este día. 1. Por la coronación de un nuevo rey, y por eso se le llama Rosh Hashanah, porque ese día en particular, el primer día del séptimo mes de Tishrei, es el año nuevo de los reyes, ¿ya?, en el mundo antiguo. Y como Elohim es el creador, y por lo tanto el rey del mundo, está escrito en el Salmo 98:6, con trompetas y al sonido del cuerno, lanzad gritos de alegría ante el Eterno. Entonces recordamos que Él es el rey sobre todas las cosas. Es decir, en este mundo coronamos reyes
damos honra a presidentes, quizás primer ministro o quien sea. Pero sobre ellos hay uno mayor, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Melech HaMelachim, Adon Adonim. Él es, ¿cierto? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, en ese día le recordamos como Él siendo coronado. ¿Ya? ¿Cuándo? Al recordar también la creación. Otro motivo que hay para tocar el shofar en ese día: los decretos reales se anuncian al toque del shofar para que nadie lo ignorase. Es decir, que cuando hay un decreto real, en el mundo antiguo por lo menos, cuando iba a anunciar algo, ¿cierto? El presidente, o perdón, un rey, o ahora un presidente, hay toda una conmoción, se convoca a la gente y se le llama la atención a la gente porque se va a anunciar algo importante. Entonces, también en ese día se toca el shofar para que nadie ignore la autoridad del Eterno, ¿cierto? Y sus preceptos. Este es el primer día de penitencia también, hasta Kippurim, hasta el día de la expiación. Y el sonido del shofar advierte que hay que hacer teshuvá para Elohim. Es el último, la última milla, no sé, el último kilómetro para llegar, ¿cierto?, a la meta. Entonces no queda nada y hay que esforzarse más incluso. Es como hay que tomar fuerzas cuando uno está justo al final de la recta para acabar bien. Y el hombre debe arrepentirse ante él y no ignorar el decreto del Eterno. Entonces, se hace el sonido del shofar como una alarma, como dice el profeta Joel, si no me equivoco. Cuando suene una trompeta o el shofar en la ciudad, ¿acaso el pueblo no se va a alarmar? Cuando suena, por ejemplo, una sirena, una ambulancia, un bombero, ¿acaso la gente no se da vuelta a mirar? Entonces, es para que sepamos, ¿cierto?, que viene el día último prácticamente, que es el Yom Kippurim, el último día de oportunidad también para entrar en este ciclo de perdón y poder renovar también nuestros votos, nuestro año, y que tengamos un buen año siguiente, ¿ya? Es el último día también para poder arrepentirse antes de que empiece otro ciclo. Esto podemos verlo como cuando uno estudia. Hay una última instancia para aprobar, que son siempre las últimas notas, o los exámenes, o los niños, no sé, las pruebas coeficiente 2. Y ya, si uno no pasa bien esas pruebas, no quedó más oportunidad, no va a salir aprobado. Va a reprobar si es que lo hizo mal. Pero hay quien también llega hasta esa instancia con buenas notas. Entonces no está tan preocupado, ¿no? Porque ha estado bien, se ha sacado buenas notas. Entonces al llegar al final, él sabe que ya sabe los contenidos y va a poder aplicarlos bien. Pero también se prepara. Porque lo que el Eterno nos pide en ese día no es que seamos como aquel que dice: no, yo ya estoy listo, me lavo las manos y no hago nada. No, también hay que prepararse para salir aprobados en ese día. Porque nadie sabe la nota que va a tener, ¿cierto? Nadie es un adivino. Nadie sabe en qué se va a equivocar y en qué no. El Eterno nos va a decir: esto no lo hiciste bien, y a lo mejor si no nos esforzamos, no nos preparamos, no limpiamos nuestros corazones, nos va a pasar la cuenta. Y por el no haber trabajado y no habernos preparado, vamos a tener una nota menor quizás, o una mancha en nuestro expediente. Y es lo que no queremos delante de su presencia. Por lo tanto, tenemos que ser como un buen alumno, diligentes, para ese entonces. Llegar con buenas notas, pero también aprobar con buenas notas finales, para que se denote que todo lo que aprendimos en el camino, realmente lo llevamos a la práctica. Y eso es como el arrepentimiento. Entonces, después siempre viene el llanterío y el crujido de dientes cuando el joven el alumno, hombre o mujer, quien sea, repiten, ¿no? Ahí viene el llanto, el lloro, porque no aprobó, porque reprobó, ¿cierto?, su prueba, su examen, todo el año perdido, todo el semestre. Bueno, esto es similar. Somos probados en ese entonces. Por lo tanto, tenemos una última instancia para corregir o para confirmar, que es importante. Para confirmar lo que hemos estado viviendo y también para corregir. Ya las dos cosas. Lo bueno es que las puertas están abiertas, de misericordia para todo aquel que quiera realmente aprobar. No es que si alguien llegó con una nota mala en ese momento, no, da lo mismo lo que haga, no va a poder ser aprobado. No, sí va a poder ser aprobado, siempre y cuando cambie, ¿cierto? Es un llamado también a practicar la Torá, que fue entregada con el toque del shofar, y el pueblo la aceptó. Entonces también nos recuerda el día de Yom Teruah
el día de la entrega de la Torá, ya que la Torá fue recibida y fue dada con sonido de shofar. Y todo el pueblo lo escuchó, y todo el pueblo la aceptó. Por lo tanto, también es un día no solo individual, no es como el día del perdón de cada uno, es un día comunal, nacional de hecho, un día de todo Israel. No es que cada uno va por su lado, todos somos presentados como uno. Entonces, todos somos presentados como uno. Perdón, estornudé por eso. Silencio un poquito el micrófono. Todos somos presentados en ese día como uno solo, una nación, nos presentamos juntos. No es como que cada uno va por su lado, no. Todos nos presentamos. Todo Israel y también en el futuro todas las naciones se van a presentar en ese día. ¿Cuándo? Cuando venga el Rey de Reyes, ¿cierto? En medio nuestro. Y también nos recuerda la entrega de la Torá, por lo tanto en ese día recordamos nuestro pacto. Después quiero hablar un poquito, si alcanzo, sobre eso. Cuarto, el toque de shofar recuerda a los profetas cuya enseñanza se compara al toque de shofar. Toca trompeta o toca shofar y advierte al pueblo. Ezequiel. Entonces, el toque del shofar nos recuerda que la enseñanza de los profetas o el anunciamiento de las escrituras es como un toque de shofar. Recordemos que toda nuestra escritura fue dada a través de profetas, Moisés, profeta, y todos los demás ciertos profetas, Isaías, Jeremías, etc. O sea, recibimos la palabra del Eterno a través de profecía. Por eso dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, porque toda la escritura es profecía. Fue dada por boca de profetas. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda también el sonido del shofar? Que toda la escritura, toda la enseñanza que recibimos en la escritura fue dada por profetas. Y es como un sonido de shofar, que nos alarma, despierta nuestros corazones, nos hace retroceder o avanzar, nos llama alerta a la atención para continuar y nos advierte. Nos reprende como las palabras de Moshe, a la generación del desierto, por ejemplo. Entonces, recordamos que las enseñanzas de los profetas, y por qué no decirlo también de todos nuestros maestros, son como un toque de shofar, que también nos llama a nuestros corazones a despertarnos, a buscarlo a Él, a volvernos, ¿cierto? Y a recordar las enseñanzas. Como está escrito también, que el Ruach HaKodesh nos recordaría todas las cosas, ¿cierto? Que aprendimos de Él. Es como también un shofar que suena en nuestro interior, que nos alarma y nos recuerda las cosas que Él nos ha enseñado. También dice que Él nos recuerda la destrucción también a través del toque del shofar de el Beit HaMikdash. Entonces, este día también recuerda a través del sonido del shofar que hubo una destrucción, ¿cierto? En el templo. Al sonido de las trompetas de los ejércitos de los enemigos. Entonces, en este sentido, fue al revés, por así decirlo. Al sonido del shofar no solamente fue entregada la Torá, no solamente fue dado la Torá, el precepto, todas las cosas que hemos recibido de la escritura, sino que también los enemigos destruyeron a Israel también con toque de shofar. Así que realmente el shofar también nos recuerda que tenemos que estar alerta de nuestros enemigos, que también vino destrucción a través de nuestros enemigos, obviamente, y no por culpa solo de nuestros enemigos, sino que vino a través de ellos por nuestra culpa. Siempre se tiene que ser nuestro entendimiento, ¿ya? Porque a veces nos pasan cosas, bueno, algo pasó, hicimos mal. En el caso de Israel, a lo mejor en el caso personal no es tan así. A lo mejor puede haber alguien que pueda sufrir algo injustamente, ¿ok? Pero en el caso de la nación de Israel es difícil, ¿eh? Siempre la relación ha sido así. Israel pecó y tiene que reconocerlo. Por eso le pasó esto. Si no reconoce, no va a entender la raíz de su problema. Para Israel es diferente, ¿ya? En este sentido. Siempre tiene que decir, yo hice algo mal, por eso me pasó esto. Para corregir. Israel tiene esa necesidad porque tiene la Torá. Se puede comparar con algo. Y como Israel se puede comparar, puede decir, entonces yo hice lo malo, por eso me pasó esto. Y siempre tiene que reconocer que todas las cosas vienen del Eterno. Si vino destrucción es porque el Eterno así lo permitió, por las malas obras de Israel. Entonces Israel siempre tiene que pensar así. De eso también quería hablar un poquito.
Después es que alcanzo. Lo digo por segunda vez, que estoy viendo que igual vamos bien de tiempo por lo menos. Ahora, también recuerda el sonido del shofar, el sacrificio de Isaac, que ya lo mencionamos, que ofreció su vida a Elohim, lo mismo que todos deben estar dispuestos para la santificación del nombre Kiddush Hashem. Entonces también recordamos que al sonar del shofar, Yitzhak, hijo de Abraham, estuvo dispuesto también a poner su vida. Como también recordamos, obviamente, a nuestro amado Mesías. Esto lo escribió un rabino de la Edad Media, pero nosotros podemos tomarlo, ¿cierto? Para nosotros, también aplicarlo. Porque estamos tomamos la misma escritura, ¿no? Bebemos de la misma fuente. Y así también aprendemos del sacrificio del Mesías, que estuvo dispuesto a poner su vida. Así como Isaac también estuvo dispuesto a poner su vida por la voluntad de su padre, así también lo hizo Yeshua. En la voluntad de su padre se sometió y puso su vida y la dispuso en las manos de su padre. Mismo caso. Entonces tenemos que recordar que tenemos que estar dispuestos finalmente a hacer mucho más de lo que quizá hemos dado hasta este día por Él. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él de verdad nos pide hacer. Y Él no nos pide cosas difíciles, cosas imposibles, digamos. Él nos pide cosas que podemos hacer, pero también nos pide sacrificio. ¿Pero de qué? De nosotros, de nuestras posibilidades. Que también nos dediquemos y que lo pongamos a Él en primer lugar, no en segundo, tercero, cuarto y último lugar. Que podamos santificar su nombre de esta manera. También nos recuerda este día que al provocar temor y temblor, el toque del shofar tiene que suscitar sentimientos de humildad. Amós 3:6. Busquemos ese verso. Dice el verso: si se toca trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Es el verso que yo les mencionaba antes. No era en Joel, era en Amós. Si se toca una trompeta realmente, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad, ¿no la ha causado el Señor? Y ese tiene que ser nuestro entendimiento. Si hay trompeta, si hay shofar, es para que el pueblo también tema, que sepa que viene algo, que hay algo que se está haciendo, algo está ocurriendo en el mundo. Lo que está pasando, por ejemplo, hoy día con la pandemia. Si sucede una calamidad en una ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Pues tenemos que mirar inmediatamente hacia arriba, hacia los cielos, y decir, bueno, algo pasa, algo está queriendo el Eterno con nosotros, ¿ya? En este tiempo. El sonido de shofar también evoca el gran día del juicio. Entonces tenemos que tener humildad. Y además tenemos que prepararnos porque viene un juicio. ¿Quién se presenta a un juicio de manera soberbia cuando su vida está en juego? Tendría que ser una persona muy descarada, ¿no? Pero una persona que realmente va a un juicio, que sabe que su vida, todas sus obras, todas sus cosas están siendo expuestas públicamente ante un juzgado, ante gente que va a decirle esto está bien, esto está mal, que vamos a poner toda nuestra vida en sus manos prácticamente. Vamos a ser desnudados. ¿Quién no tendría un poco de temor en ese día? ¿Quién podría estar en pie realmente como si nada pasara? Solo alguien, cierto, puro de corazón, quizás limpio de labios, que haya hecho siempre lo correcto, que está seguro y confiado, pero aún así tenemos que ir con humildad al juicio, ya que en ese día se evoca un gran juicio, como dice Sofonías 1, 14 al 16. ¿Ya? Entonces dice el verso: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Dirá de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Entonces, el día grande del Señor, el Yom Agadol Beanorá, el día grande y terrible, que se le llama, ese día dice que cuando está cercano, es un día de clamor amargo, un día donde el guerrero va a gritar, aún el valiente se va a acobardar en ese día, donde va a haber congoja y angustia, destrucción y desolación, o sea, va a ser un día terrible.
El día que se manifieste el Eterno realmente sobre el mundo va a ser un día donde nadie podrá mantenerse en pie, porque todos seremos desnudados ante Él, ante sus ojos, aunque siempre lo estamos, pero va a ser un juicio. En este momento podríamos decir de una u otra forma que como que Dios estaría en silencio, ¿no? Allí, eh, detrás de la escena, detrás de las cámaras, pero en ese día vamos a estar presentados ante Él. Es diferente, ¿no? Hoy día oramos a Él sabiendo que Él está allí, pero no está allí literalmente al frente de nosotros como para que expongamos nuestra causa como en un juicio, pero en ese día sí. Entonces nos recuerda el shofar que el día del juicio, que es uno de nuestros principios de fe, creer que también va a haber un juicio, ¿cierto? Y Él va a juzgar, va a recompensar cada uno según lo que haya hecho, también lo que haya creído, la pureza de sus corazones realmente, si guardó o no también la palabra, la atesoró, la fe, el testimonio, etcétera. Si todo eso va a ocurrir y tiene que haber humildad y tenemos que presentarnos de una manera adecuada en ese día. No puede ser un día como cualquiera. Tenemos que en el fondo ensayar y practicar cómo va a ser estar en aquel día, ¿ya? Así que es un día importante. Afianza también nuestra esperanza en la reunión de los dispersos de Israel en los tiempos mesiánicos. Ya Isaías 27:13 que dice y sucederá, ay, perdón, no más. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados de la tierra de Egipto adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Como se suele cantar, ¿no? Cantamos Viroshalayim. Esa canción, bueno, también está sacada de este texto. Llegará un día también donde al sonar del shofar serán congregados todos los desterrados de Sion, de Jerusalén, los que están en las tierras de Asiria, o recuerda las tierras de Egipto, todos los que fueron dispersados de alguna u otra forma y volverán a adorar en el monte santo al Señor en Jerusalén. Entonces será un día grande donde también Él reunirá a su pueblo. Entonces el sonar del shofar al son de trompeta nos recuerda realmente la reunión de todo Israel y todos los dispersos. En el fondo, de todos los creyentes también. Todos seremos reunidos, todos escucharemos. Todo en un momento, como también se pide y se ora, que Él pueda reunir a toda su comunidad, a su congregación que está dispersa en todos los lugares de la tierra, en todos los confines, para ser reunidos y adorar en su monte sagrado. Y esto será así. Y el Eterno va a restituir, también va a tomar de entre todas las naciones, a sus hijos y a gente incluso entre las naciones, que también son sus hijos, ¿ya? Descendientes, quienes se haya aliado a Israel, todos aquellos también serán tomados en aquel entonces. Entonces nos recuerda la reunión de los dispersos, o lo que después se llamará cuando serán tomados, ¿no? Tomados, reunidos al unísono para adorar al Señor en su monte sagrado. Va a ser como una boda donde van a venir los invitados y el mismo Eterno va a llevar a sus invitados, ¿no? Hasta allí. Y Él va a reunir a todo Israel disperso, que es una de las cosas que tiene que cumplir el Mashiach. Finalmente robustece nuestra esperanza la resurrección de los muertos. Ya Isaías 18:3, ¿qué dice? Ay, 18, no 28, ahí sí. Dice este verso: todos vosotros habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la veréis, y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oiréis. Entonces, en el instante también en que va a ser el pueblo reunido, o como dijimos acá, eh, que haya esperanza, ¿no? En el día en que vaya a haber la resurrección de los muertos, el día en que todos los moradores de la tierra, los que todavía duermen en el pueblo, etcétera, todos los que están allí se van a alzar como una bandera, como dice ahí. La veréis, tan pronto como la trompeta sea tocada, la oiréis. Todo el mundo va a oír y todo ojo le verá, como está escrito también en Isaías, toda lengua confesará, jurará en aquel entonces. Y va a venir también la reunión, la resurrección, posteriormente también de los muertos. Entonces, todos los moradores de la tierra lo sabrán, todos verán aquel día, estarán allí presentes, atentos,
realmente a ese entonces. Entonces, el shofar también nos recuerda tanto la reunión de los dispersos, que proféticamente está anunciada, ¿cierto?, en la escritura hebrea, como también el día de la resurrección. Al sonar donde van a ser levantados, como podemos ver en otros pasajes de Apocalipsis, van a ser levantados también los muertos en la resurrección. ¿Ya? Entonces ese día nos recuerda muchísimas cosas. Y el sonido del shofar no es para nada algo irrelevante o algo que no nos recuerde nada. Ah, es un sonido y ya. Ahora, ese sentido se lo damos nosotros, porque cualquiera que lo escuche dirá, ah, ¿qué es eso? Un sonido, una bocina. Pero obviamente cuando nosotros entramos a comprender estas cosas es que allí empezamos, ¿cierto?, a tomarle el peso a todo esto. En un sentido mesiánico, Rav Shaul, o el apóstol Pablo, nos indica que en esta celebración se conecta la resurrección con el retorno del Mesías a reinar sobre la tierra. ¿Qué es lo que está escrito? Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o murieron en Yeshua. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron o murieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el shofar de Dios, o con la trompeta de Dios, y los muertos en Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, así estaremos con el Señor siempre. Seremos arrebatados, o como indicaría una palabra más en términos concretos, tomados. Seremos tomados juntamente con ellos, reunidos, ¿cierto? Entonces va a haber una resurrección, va a haber una reunión general de Israel y todos estos serán tomados juntamente para estar, ¿cierto?, presente allí y presentarse ante el Mesías en ese momento. Todos nos vamos a presentar y vamos a ser tomados. Algo similar a lo que dice, quizá y nos antecede en la Torá, cuando dice que fueron llevados por el desierto como con alas de águila, ¿cierto? ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿Qué quiso decir con eso? Que el mismo Eterno los condujo, como un águila, seguros, como quien mira la presa, no como quien es cazado, como si fuera algo que viene en las nubes, ¿no? Como un águila. Así su pueblo sería reunido. Y aunque el pueblo pasó por la tierra, por así decirlo, caminó por el desierto, el Eterno los llevó como si fuera un águila, como si estuvieran en sus alas, protegidos, la nube de noche, la nube de día también, que los protegía. Entonces, hay varias alusiones, ¿no?, que se nos hacen aquí a través de las nubes, etcétera. Porque también está escrito que el Mesías o el Hijo del Hombre vendría como en las nubes de los cielos, como dice en el libro de Daniel. Entonces todos seríamos tomados como con Él, para obviamente reunirnos en un lugar que sería para adorar en Él, bodas del Cordero, ¿cierto?, Jerusalén, etcétera. ¿Ya? Y allí estaremos con Él siempre. Entonces nos encontraremos con Él. No solo vendrá solo, sino que, por así decirlo, será como un ejército que se reunirá, que son obviamente todos los escogidos, todo su pueblo, también disperso en todo el mundo. Así será como aquel entonces, ¿ya? Y ahí también se dan varias cosas, ¿no? Al final, con ese último shofar, lo que quiere decir, todos tienen que presentarse. Y como todos tienen que presentarse, van a ser levantados, los que dormían en el polvo, los que venían de lejos van a ser tomados, y todos se van a reunir allí, ser convocados ante su presencia, ¿ya? Y el shofar es lo que marca eso. Por eso dice con voz de arcángel. No le basta con decir ángel, porque el arcángel es como el jefe de los ángeles, como una voz de mando en el fondo. Una voz de mando que los va a reunir a todo el pueblo, a todo Israel y todos, por supuesto, los escogidos, los fieles del Señor. Los que mantienen el testimonio, ¿cierto?, de Yeshua, sus mandamientos que guardan, son fieles, ¿cierto?, con Él. Los dos nombres tendrían un sustento bíblico porque ante la Teshuvah, sin cuya actitud Hashem no recibe el sacrificio. Esto se refiere tanto al Yom Teruah como a Rosh Hashanah, ¿ya? Estos dos días, estos dos nombres, tienen un sustento bíblico,
porque ante la Teshuvá, sin cuya actitud Hashem no recibe el sacrificio, determinará el recibimiento del rey Mashiach, el Yeshua, el Cordero de Elohim, Se a Elohim, el Cordero de Dios, para justicia completa en la tierra. Entonces, ¿qué nos dice? Un poco para mencionar sobre aquellos que dicen que y niegan que este sea el Rosh Hashanah y que no debe llamarse Yom Teruah sí o sí. Bueno, realmente la Biblia, las Escrituras nos anuncian un día donde van a ocurrir muchas cosas y va a ser un nuevo despertar para quienes dormían, un nuevo comienzo para aquellos que estaban durmiendo, incluso para los vivos. Va a ser un nuevo tiempo de juicio. Entonces es una renovación de todas las cosas prácticamente. Y cuando, si uno se pregunta, ¿y cuándo va a suceder ese gran sonido de shofar que anuncian los profetas? No hay otro día donde se anuncie con shofar más importante que Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Allí es donde coinciden todas esas profecías. Eso es lo que está anunciado por boca de los profetas. Por eso este día, que tiene dos nombres, tiene sentido que sea tanto el día del sonar de trompeta como también una fecha de nuevo inicio. Porque en ese día todas las cosas son renovadas, todos somos presentados ante Él. Hay una renovación de todo, ¿ya? Así que por eso es que toma nombre el Yom Teruah y Rosh Hashanah en este día, ¿ya? Bueno, hasta aquí termina al menos este inicio de estudio de Rosh Hashanah. Yo tenía otro punto más para complementar, pero creo que por la hora estamos bien, para no darles demasiada información, ¿ya? Yo les podría mandar lo otro de otra manera. Tampoco los quiero agobiar en esta noche. Así que quiero dar oportunidad también si hay algunas preguntas, también alguna inquietud respecto a lo que vimos, ¿ya? Podamos hacerla. Eh, y a ver, eso sí, vamos a dejar hasta aquí por lo menos la grabación para todos los que van a escuchar también este estudio, que se puedan quedar con esta parte bien precisa y concisa de qué será este día, cómo le llamamos y cuál es la importancia del shofar, porque lo más importante en este día, Yom Teruah, es el día de la Teruah, el hacer sonar ese sonido del shofar, ya, o de la trompeta. Entonces, estudiar el shofar y qué representa la escritura es lo más importante para este día. Tener claro cuando nos presentemos en ese día por qué suena el shofar y qué es lo que tiene que conmover en nuestros corazones. Amén. Así que espero que haya sido de bendición también para todos los que ven este estudio.